que en la mayoría pues, son lactantes de 6 a 12 meses y desaparece a medida que crece. Entonces comienza la bipedestación, inician la alimentación complementaria con alimentos sólidos y así se va mejorando. Entonces usualmente pues si es fisiológico no va a meritar ningún estudio complementario ni medicamento farmacológico. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es ese contenido gástrico refluido, pero que va a causar síntomas molestos y complicaciones en los pacientes. Otro término importante es la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, que es aquella que no responde al tratamiento óptimo después de 8 semanas. Y hablando un poco de fisiología, ocurre cuando la barrera antirreflujo, que es una de las barreras naturales que tenemos, se afecta porque la presión interesofágica a 10, o sea que usualmente tiene que estar en un rango de 10 a 25 o 30 milímetros de mercurio. Entonces, esos factores que determinan las manifestaciones esofágicas del reflujo son la duración de la exposición esofágica, que es la duración y la frecuencia de los episodios del reflujo, la causticidad del producto refluido y también la susceptibilidad del esófago a las lesiones. La barrera antirreflujo está formada por el esfínter esofágico inferior o menor, que es definido como una zona de presión elevada, pues que está mantenido por los pilares del diafragma a la altura de la unión gastroesofágica. Entonces, en esos periodos de aumento de la presión intraabdominal que aparecen en la vida cotidiana, la vida diaria, esos factores que incrementan la frecuencia del reflujo son un tono insuficiente de ese esfínter y la frecuencia anómala de la relajación de ese esfínter, que es lo que evita que se aumente proporcional la presión del esfínter esofágico pues, por los pilares del diafragma durante la prensa abdominal. Y ahora sí, hablando de los mecanismos naturales de defensa frente al reflujo gastroesofágico, hay 3. Entonces, la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la resistencia mucosa esofágica. Entonces, el sistema de defensa de primer nivel, está la barrera antirreflujo, protege limitando la frecuencia y el volumen de ese reflujo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, se trata de el esfínter esofágico inferior, el diafragma, el ligamento frenoesofágico, el ángulo de His y la roseta mucosa. La segunda línea de defensa es el aclaramiento fisiológico, que reduce el tiempo que dura la exposición de la mucosa a ese material refluido. Aunque específicamente este mecanismo, digamos que no tiene nada que ver con la mucosa esofágica propiamente dicha. El tercero que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de qué depende esta línea de defensa? De la gravedad, del peristaltismo esofágico secundario, la presencia de contenido en la luz esofágica, de la secreción de bicarbonato por las glándulas salivales y esofágicas. La tercera línea de defensa es la está constituido por los mecanismos de defensa propios de la mucosa esofágica, que incluyen pues, el concepto global de lo que es resistencia tisular. Bueno, y de todos estos, el elemento principal, de nuevo, es el esfínter esofágico inferior, pues, que en situación de reposo, como ya lo mencioné, está como esa contracción crea una zona de alta presión que siempre se debe mantener de 10 a 25 milímetros de mercurio, que impide ese paso de material gástrico a la luz esofágica. Hablando de signos y síntomas, entonces se puede presentar síntomas generales como el paciente que llega a la mamá diciendo que está irritable, incómodo, falla de Medro, que pues es el retraso del aumento del peso y el crecimiento físico, que termina ocasionando retrasos en el desarrollo, el rechazo al alimento, síndrome de Sandifer, síntomas gastrointestinales como regurgitaciones frecuentes con o sin vómito, pirosis, epigastralgia, hematemesis, disfagia, síntomas respiratorios como sibilancias, y es importante evaluar siempre los síntomas y alarma para poder descartar complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico o también para diagnosticar otras enfermedades que se pueden manifestar de una forma pues, muy parecida con la regurgitación y con vómitos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos?
que haya pérdida de peso, letargo, fiebre, excesiva irritabilidad o dolor, disuria, que hayan signos y síntomas neurológicos como la fontanela bombada, convulsiones, macro o microcefalia, gastrointestinales como persistencia de fuertes vómitos, vómitos nocturnos, biliosos, hematemesis, diarrea crónica, sangrado rectal, distensión abdominal. Y algunos pacientes con signos de alarma en el interrogatorio o en el examen físico pues requieren pruebas diagnósticas específicas, pero el grupo que representa mayor dificultad es el de los lactantes con irritabilidad, llanto o arqueos. Entonces, usualmente el entorno familiar va a generar como cierta presión al profesional para que realice pruebas diagnósticas específicas, pero si el paciente no tiene síntomas y signos de alarma, esas pruebas diagnósticas y el tratamiento con antiácidos o bueno, cualquier tratamiento farmacológico no son necesarios. O sea, no es necesario ni hacer pruebas diagnósticas ni tratamiento farmacológico en estos pacientes. De lo contrario, si hay presencia de síntomas o signos de alarma, pues se deben tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y pues como siempre el abordaje individual, que es muy importante, o sea, dirigido al paciente. Pero pues tener en cuenta que aunque no estén las recomendaciones, hay otras pruebas complementarias como la pH-metría, la gamografía de vías digestivas altas, manometría esofágica, la endoscopia de vías digestivas altas como toma de biopsia, entre otros. Bueno, el diagnóstico en niños de 1 a 18 años con vómitos y regurgitaciones frecuentes, entonces esa regurgitación y vómitos son fisiológicos y frecuentes en lactantes, pero el inicio de los síntomas de reflujo gastroesofágico después de los 6 meses de edad o que persistan después de los 12 meses, aumenta la posibilidad pues, de los diagnósticos diferenciales, que es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cuáles hay? De obstrucción gastrointestinal, como estenosis pilórica, malrotación del vólvulo, cuerpo extraño, hernia atascada. Hay diagnósticos neurológicos, metabólicos, endocrinológicos, tóxicos, cardíacos, infecciosos. Entonces, sí es importante, digamos que según la edad en que inicien los síntomas, siempre tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales. Algunas patologías que se asocian al reflujo son el esófago de Barrett, la laringitis, la neumonía a repetición, anemia crónica, erosiones dentales, síndrome de Sandifer, episodios de apnea que siempre pues, deben hacer pensar al médico en que el reflujo gastroesofágico patológico pues, como una de las posibles causas. Y bueno, este es un algoritmo para seguir en menores de 1 año, que la historia clínica debe ser muy completa, debe incluir la de aparición de los síntomas, la alimentación actual con los antecedentes, ya sea la duración del periodo de la alimentación, el volumen, el tipo de fórmula que se está consumiendo, la restricción de alergenos, el intervalo de tiempo entre comidas, el patrón de esa regurgitación o vómitos, ya sea si es nocturno, postprandial, inmediato o alejado de las comidas. O sea, siempre es muy importante detenernos en estos detalles de la historia clínica. Los antecedentes de importancia personales, familiares, posibles desencadenantes ambientales también es importante. Entonces, bueno, en lactantes con sospecha de reflujo gastroesofágico, posterior a la historia clínica y el examen físico, si hay presencia de signos de alarma, pues se tienen en cuenta los signos de alarma para elección de pruebas diagnósticas y el abordaje específico del paciente. Y si no, ahí se evita la sobrealimentación, leche pesada, continuar con leche materna. O sea, cambios no farmacológicos que ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, si mejora, pues se continúa igual con el mismo tratamiento. ¿Qué se hace si no mejora? Se considera de 2 a 4 semanas de hidrolizado extenso o fórmula base de aminoácidos, o en lactantes alimentados solo con pecho materno, realizar dieta materna de exclusión de proteína de leche baja. Entonces, si mejora, lo mismo, continuar con el tratamiento. Si no mejora, ya es necesario
derivar a gastroenterología infantil. Entonces, si no es posible hacer esto, se considera de 4 a 8 semanas de inhibidores de bomba de protones y si mejoran los síntomas, pues luego suspender, o sea, es máximo hasta 8 semanas de tratamiento. Y a los niños con síntomas típicos de reflujo gastroesofágico, lo mismo, historia familiar, examen físico, si tiene presencia de síntomas, tener siempre presentes los signos de alarma para la elección pues, de las pruebas diagnósticas y el abordaje que se vaya a elegir. Si no tiene signos de alarma, se hacen cambios en el estilo de vida y de los hábitos alimenticios. Igual, si mejora con esto, pues continuar con el mismo tratamiento. Y bueno, esto de aquí para abajo, el algoritmo es lo mismo. O sea, si es necesario iniciar tratamiento con inhibidores de bomba de protones de 4 a 8 semanas. Y ya de ahí para abajo es como de gastro. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Mejorar los síntomas, disminuyendo el número de reflujos y el tiempo de contacto de ese material refluido para evitar el daño de la mucosa esofágica. La curación pues, de las lesiones ísticas locales en el esófago o de las vías respiratorias que se hayan causado y evitar las complicaciones y reducir el uso de recursos sanitarios. Entonces acá hay unos tips para los padres de familia, como los alimentar al bebé en posición vertical, después de comer, colocar al bebé en posición vertical durante 20 a 30 minutos, sacarle siempre pues, los gases en la medida de lo posible, darle alimento en menor cantidad, pero con más frecuencia, eso puede pues, ayudar a disminuir las posibilidades de que el bebé regurgite o vomite. Hablar siempre, pues, estar como de la mano con el pediatra siempre, si es posible que sea alérgico a alguna fórmula, base de leche o algo, siempre estar de la mano con el pediatra. Desde las medidas no farmacológicas se sugiere usar fórmula espesada para tratar regurgitación y vómitos en lactantes, pero no para reflujo fisiológico, solamente para enfermedad de reflujo gastroesofágico. Modificar ese volumen y la frecuencia de la fórmula en función de la edad y el peso para evitar sobrealimentación. Se recomienda no usar tratamiento posicional para el tratamiento de síntomas de reflujo gastroesofágico en lactantes. O sea, este punto se considera en niños mayores, porque el decúbito supino es recomendado en lactantes por disminuir el riesgo de muerte súbita. Y se sugiere prueba de 2 a 4 semanas con fórmula extensamente hidrolizada en lactantes no amamantados con sospecha de la enfermedad de reflujo gastroesofágico que no tenga respuesta a tratamiento no farmacológico óptimo. Entonces, la fórmula de aminoácidos se debe reservar para los síntomas que son intratables. En cuanto ahora sí al tratamiento farmacológico, realmente el único que está recomendado y avalado es los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas de los receptores de la histamina, pero sin embargo vamos a hablar un poquito de todos los que están en la literatura. Entonces, los antiácidos y alginatos lo recomiendan como alternativa al espesamiento en lactantes que reciben lactancia o como prueba terapéutica en pacientes que persisten con síntomas a pesar del tratamiento, pero digamos que en nuestro medio es infrecuente el uso y solamente se da para el alivio de los síntomas en adolescentes con pirosis. En cuanto a los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas de los receptores de la histamina, es la primera línea pues, de esofagitis erosiva en lactantes y niños, que es una recomendación fuerte. Se recomienda el uso de antagonistas de los receptores de histamina en el tratamiento de la esofagitis erosiva en lactantes y niños, solamente pues si los inhibidores de la bomba de protones están contraindicados o no están disponibles. Esto tiene una recomendación débil. Estos no están recomendados en lactantes sanos que solo manifiesten llanto, irritabilidad, o sea, que no tengan ningún signo de alarma. Se recomienda el uso durante 4 a 8 semanas para el tratamiento de los síntomas típicos, como ya vimos anteriormente. Y siempre es necesaria la evaluación de la eficacia del tratamiento. Es muy importante como la evaluación permanente de la necesidad de continuar pues, con su presión ácida a largo plazo. Y pues
como sabemos, tiene mayor riesgo de infección, incluida enterocolitis necrotizante, neumonía. Digamos que este grupo de medicamentos tienen muchos efectos secundarios y por eso es que en lo posible hay que evitar darlos. En cuanto a los procinéticos, las guías sugieren no usar domperidona ni metoclopramida para el tratamiento en lactantes y niños con la enfermedad. Tampoco se recomiendan otros procinéticos. Y el tratamiento quirúrgico se dan complicaciones de ese reflujo gastroesofágico que ponen en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo que llegue a falla respiratoria, luego del fracaso de tratamiento no farmacológico y farmacológico. Son síntomas refractarios al tratamiento médico óptimo después de haber descartado otras causas, otros diagnósticos. En patologías crónicas con riesgo elevado de complicaciones por reflujo gastroesofágico, sin respuesta al tratamiento médico y por la necesidad de tratamiento médico crónico para el control de los síntomas. En estos casos, pues sí, se ve el tratamiento opción. Entonces acá les traje como una tablita de las dosis de los medicamentos, que en este caso, pues digamos que lo único que tenemos en cuenta es el omeprazol, que es de 1 a 4 miligramos kilo día. Esto está más específico por peso, entonces en niños mayores de 1 año y que pesen más de 10 kilos. Se da de 10 los que pesan de 10 a 20 miligramos, a 20 miligramos, sí, se da 10 miligramos una vez al día. En caso necesario, se puede aumentar la dosis de 20 miligramos una vez al día. Y en niños de 2 años que pesen más de 20 kilos, la dosis es de 20 miligramos una vez al día. En caso necesario, pues igual aumentar a dosis de 40 miligramos una vez al día. Y como conclusión, este es un fenómeno pues, fisiológico que es muy frecuente, sobre todo en el primer año de vida. Y es importante siempre tener en cuenta las medidas, primero, no farmacológicas que le podemos dar a los familiares. Y pues ante una falta de respuesta ante este tratamiento, pues, reconocer estos elementos, estos signos de alarma que orienten a otros diagnósticos diferenciales y pues si es necesario ya derivar al especialista, gastroenterología. En los pacientes de mayor edad con síntomas típicos, pues se puede comenzar un tratamiento empírico, pero siempre se debe considerar como la realización de exámenes que complementen para confirmar la presencia realmente de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, de complicaciones, pues como ya lo dije, de otros diagnósticos diferenciales. Y gracias por la atención. Bueno, súper bien la revisión que hizo la doctora Andrea. Bueno, sin embargo, lo importante de la charla era básicamente que se diferenciara cuando se habla de reflujo gastroesofágico fisiológico y cuando hablamos de una enfermedad de reflujo gastroesofágico. En nuestra institución realmente manejamos los pacientes que ingresamos, muchas son por complicaciones que manejamos por las complicaciones que tiene el paciente. Cuando nos llega aquí el paciente, muchas veces ya viene estudiado por el pediatra, muchas son reingresos por cuadros respiratorios frecuentes. Y ya nosotros no tratamos reflujo gastroesofágico. Esos son pacientes que quedan en la consulta externa o pacientes que van a un primer nivel. Sin embargo, lo más importante para nosotros saber es una buena historia clínica, interrogar, como lo dijo la doctora, cuál es el consumo de alimento, cuál es la frecuencia en los lactantes. Muchas veces es porque sobredistendemos esa cámara gástrica y hay una pasamos ese sistema de barrera de defensa que tiene el esófago, como lo dijo la doctora, el esfínter esofágico inferior, al aumentar la presión, y si los pacientes tienen ya una patología de base, como son pacientes neurológicos, que muchas veces tienen hipotonía del esfínter esofágico, además ellos el clearance no lo hacen muchas veces con frecuencia, como los niños más grandecitos, y en las noches estos pacientes tienden a tener más complicaciones. Por supuesto, aquí muchos llegan con el síndrome de Sandífer y muchas veces al examen físico, solamente con tener una buena historia y una buena evaluación del
paciente, se puede diagnosticar si es una enfermedad de reflujo. Y es importante, la doctora nos comentó, los estudios complementarios en aquellos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. A veces solicitan que los vea el gastroenterólogo para que le haga una endoscopia. Realmente en los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico solamente está indicado hacer la endoscopia en caso de que se piense que tenga una esofagitis, en caso de que el paciente tenga una hematemesis, en caso de que haya una complicación propia de este reflujo, de esta enfermedad de reflujo. Y es importante saber que todo paciente con asma, que a pesar de un buen tratamiento, el paciente fibrosis quísticas, aquellos pacientes desnutridos que han tenido clínica gastrointestinal, es importante diferirlos y si se tiene el recurso de gastro, es importante evaluarlos. No porque vayamos a cambiar, sino porque es un paciente que sale de nuestra institución estudiado, sobre todo aquellos signos de alarma. Importante interrogar a la mamita si esos vómitos son nocturnos, que se relacionan más con cuadros neurológicos, si se han relacionado con fiebre, si el paciente está irritable, sobre todo en los lactantes o en los recién nacidos que vemos que la mamita te dice que que está irritable. Y por supuesto nosotros aquí planteamos o llamamos a cirugía pediátrica cuando planteamos la estenosis del píloro, pero esos son pacientes menores de 2 meses. Ya un niño que tiene 8 semanas y persiste con el y que ha tenido un buen manejo, donde se ha hecho una buena indagación de que se descarta otra de las causas de reflujo o de cuadros que no debemos dejar de pensar en lactantes, es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Y muchas veces no prestamos atención a este detalle. Y este paciente comienza a presentar la clínica cuando la mamá comienza a darle fórmula. El paciente había estado, por ejemplo, con lactancia materna en los primeros meses y posterior a iniciar la fórmula es que el paciente comienza con la clínica. Importante saber que las complicaciones a la larga son la falla de Medro, que el paciente haga una esofagitis eosinofílica, que el paciente a la larga haga melenas, que tenga complicaciones respiratorias, y es por eso que la charla se quiso dar como para llamar a la sensibilización de los médicos que estamos en urgencia, para que todo paciente que llegue con cuadro de vómitos a repetición y que nos consulta y reconsulta, siempre sepamos cuáles son los signos de alarma. Si este paciente no mejora, a la larga va a tener un esófago de Barrett, a la larga va a tener muchas más complicaciones y de pronto no nos va a llegar a nosotros en el momento, nos llegará más adelante. En cuanto a la gamografía, la pHmetría, esos son estudios que se indican ya en pacientes que se han dado tratamiento y que saber que el tratamiento hoy en día no son los procinéticos. Yo lo veo mucho en las historias que colocamos procinéticos y realmente eso está mandado a recoger. El único manejo en que aquellos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico es el inhibidor de bomba y debe ser autolimitado, o sea, debemos tener un tiempo, no lo debemos indefinidamente manejar. Y los procinéticos, el alginato, todo lo demás realmente no hay evidencia que nos ayude. Y en reflujo gastroesofágico no necesitamos tratamiento farmacológico. No es lo que aquí nosotros debemos descartarlo, pero lo que nosotros ingresamos no debería ser sino las complicaciones de aquel paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Alguna duda? Bueno, muchas gracias por la atención, por haberse conectado, por las personas que están aquí en el salón. El link de asistencia, por favor, no se les olvide. Muchas gracias. Feliz día.
Hola, buenos días a la persona que acaba de aceptar. Ya la charla terminó. Muchas gracias. A los que se conectaron, recuerden lo del link de asistencia.